Bueno, primero que nada, a mí me gustaría marcar dos cosas. Una, la condición de pionero de Tomás Eloy Martínez. Pionero en el sentido de haber estado primero que nadie en un determinado lugar, haberlo investigado o desarrollado y haber significado para ese tema un antes y un después, ¿no? Yo anoté varias cosas, ¿no?, de esa condición de Tomás. Primero, me parece que fue pionero en los años 50, finales de los 50, cuando era crítico de cine en La Nación, y obligó a las distribuidoras a desenmascararse, ¿no? Ellas retiraron la publicidad que ponían en el diario, disconformes con el tono de las notas críticas de Tomás Eloy y de Ernesto Shaw, ¿no? Y entonces ellos de alguna manera obligaron o generaron las represalias que las distribuidoras tomaron con el diario. Y eso se supo y llevó al desplazamiento de Tomás Eloy y Ernesto, y concretamente a Tomás Eloy a una sección de castigo, algo que es muy común en las empresas. En las empresas, cuando alguien es injustamente desplazado, se dice que lo mandan a Siberia, ¿no? Bueno, en ese momento también en La Nación a Tomás lo mandaron a Siberia. Luego fue pionero en radio cuando participó por Radio del Plata a finales de los 60 de uno de los primeros programas magazine, que es ese género tan común y generalizado ahora en la radio. Era un programa que lo conducía Betty Elizalde, se llamaba El Buen Día, y allí a Tomás le tocó defender su lugar y sus posiciones frente a otro columnista importante que pensaba completamente distinto que él, ¿no? Que como era un tipo que era, se lo podría calificar de derechista y a veces hasta de ultraderechista, Carlos Burone se llamaba. Luego fue pionero cuando contribuyó al armado de un noticiero de televisión como fue Telenoche en el canal 13 de los cubanos, al frente del cual estaba Goar Mestre. Bueno, y fue también muy revolucionario lo que pasó con Telenoche en ese momento. Fue pionero de las grandes crónicas y de las entrevistas que había que hacer en el momento en que debían ser hechas, ¿no? Un claro ejemplo fue la entrevista que Tomás consiguió cuando él estaba en Madrid. Estaba en realidad en París, lo llamaron de la revista Primera Plana en donde trabajaba, era el año 70, estaba Perón exiliado en Puerta de Hierro y consiguió esa notable entrevista con Perón que fue la base de uno de sus libros, ¿no? Y fue pionero, por ejemplo, en la estructuración de un programa sobre libros, escritores y literatura, Los Siete Locos, que este año mismo está cumpliendo 25 años, y fue pionero en el armado de muchos medios. En este momento recuerdo que participó en la creación en Caracas de un diario muy importante, que contribuyó con sus opiniones al armado del suplemento cultural de Página 12 a finales de los 80, y no hace tanto también había sido el responsable, digamos, el ideólogo de la revista ADN de La Nación. Y fue el pionero también de ese proyecto, intento de mejoramiento del periodismo latinoamericano, que es la Fundación Nuevo Periodismo, que apadrina Gabriel García Márquez. Y en ese sentido me parece que de todos esos jóvenes cronistas surgidos por impulso de la Fundación Nuevo Periodismo, me parece que todos son y somos tributarios de su pionerismo en un género, ¿no? Que mezcla con una enorme sabiduría y con un enorme talento ficción y realidad, ¿no? Como lo demostró en sus novelas, la novela de Perón y Santa Evita.
Y la otra cosa que yo quisiera marcar de Tomás Eloy Martínez es lo bien que escribía, lo bien que escribía. Y que es muestra de lo mucho que había leído y de lo culto que era, ¿no? Digo, en ese sentido me parece que es un ejemplo para las jóvenes generaciones que no siempre tienen claro para qué puede llegar a servir la lectura, ¿no? Y era realmente también un deleite entrevistarlo, porque él hablaba casi como escribía, solo había que desgrabar y prácticamente no cambiar nada.